El dolor era insoportable, pero la emoción superaba cualquier malestar físico. Después de 9 meses de espera y 3 días de un parto complicado, por fin tenía en mis brazos a mi pequeña Lucía. Sus ojos, aún hinchados por el nacimiento, me miraban con una curiosidad que me derretía el corazón. Javier, mi esposo, estaba a mi lado, con una sonrisa que parecía no caber en su rostro. «Es perfecta», susurró mientras acariciaba la cabecita de nuestra hija. «Igual que tú, mi amor». El Hospital Universitario La Paz había sido nuestro hogar durante los últimos 3 días. Las paredes blancas y el olor a desinfectante ya me resultaban familiares, pero ansiaba volver a nuestro apartamento en La Moraleja. Quería mostrarle a Lucía su habitación, decorada con tanto amor durante los últimos meses. La enfermera entró en la habitación con los papeles del alta médica. «Señora García, todo está en orden. Pueden irse a casa cuando lo deseen», nos informó con una sonrisa amable. Javier se encargó de los trámites mientras yo me preparaba para salir. Con cuidado, vestí a Lucía con el conjunto que habíamos elegido especialmente para este momento, un mameluco blanco con pequeñas mariposas bordadas. Le puse un gorrito para protegerla del frío de Madrid y la envolví en una manta suave. «¿Estás lista, cariño?», preguntó Javier, apareciendo en la puerta con una silla de ruedas. «Más que nunca», respondí, sin poder contener mi emoción. El trayecto desde la habitación hasta el estacionamiento del hospital fue como un desfile triunfal. Cada enfermera, médico o paciente que nos cruzábamos nos felicitaba. Lucía dormía plácidamente en mis brazos, ajena a toda la atención que estaba recibiendo. Una vez en el auto, Javier aseguró la silla de bebé con una precisión casi obsesiva. «¿Está bien puesta?», me preguntó por tercera vez. «Está perfecta, amor». «Lucía estará segura», le aseguré, entendiendo su nerviosismo de padre primerizo. El viaje desde el hospital hasta La Moraleja fue tranquilo. Madrid pasaba ante nuestros ojos, pero mi atención estaba completamente en el pequeño bulto que dormía en el asiento trasero. De vez en cuando, Javier me miraba y sonreía, como si no pudiera creer nuestra suerte. «¿Sabes? Aún no puedo creer que seamos padres», comentó mientras conducía. «Es como si toda nuestra vida hubiera sido una preparación para este momento». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Lo sé. Es abrumador, pero de la mejor manera posible». Cuando finalmente llegamos a nuestro edificio en La Moraleja, sentí una mezcla de alivio y emoción. El portero nos recibió con una sonrisa cálida y nos felicitó efusivamente. «Bienvenidos a casa, señores García». «Y bienvenida, pequeña princesa», dijo, inclinándose para ver a Lucía. El ascensor nos llevó hasta el último piso, donde se encontraba nuestro ático. Javier abrió la puerta y me dejó entrar primero, cargando a nuestra hija. «Bienvenida a casa, Lucía», susurré mientras cruzábamos el umbral. Nuestro apartamento, un espacio amplio y luminoso con vistas panorámicas de Madrid, nunca me había parecido tan acogedor. Los muebles de diseño, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, todo parecía brillar con una luz nueva. Caminé directamente hacia la habitación de Lucía. La habíamos decorado con tanto amor durante los últimos meses del embarazo. Las paredes pintadas de un suave tono lavanda, la cuna blanca con dosel, el cambiador lleno de productos para bebé, todo estaba listo para recibir a nuestra pequeña. Con cuidado, coloqué a Lucía en su cuna por primera vez. Se removió un poco, pero siguió durmiendo plácidamente. Javier me abrazó por detrás y juntos contemplamos a nuestra hija. «Es surreal», murmuró. «Después de tanto tiempo deseándolo, por fin somos una familia completa». Me giré para mirarlo, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Te amo, Javier. Gracias por darme esta vida, esta familia». Nos besamos suavemente, conscientes de que este era solo el comienzo de nuestra nueva aventura como padres. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y nuevas experiencias. Aprender a amamantar, cambiar pañales a las 3 de la mañana, consolar a Lucía cuando lloraba sin razón aparente. Cada desafío era una nueva oportunidad para crecer como padres. Nuestra rutina se fue estableciendo poco a poco. Las mañanas comenzaban temprano, con el llanto de Lucía pidiendo su primera comida del día.
Javier se levantaba conmigo, preparaba café y me hacía compañía mientras amamantaba a nuestra hija. «Eres increíble», me decía a menudo, mirándome con admiración mientras sostenía a Lucía. «No sé cómo lo haces». Yo solo sonreía, demasiado cansada para responder, pero inmensamente feliz. Las tardes las pasábamos en la terraza, disfrutando del sol de Madrid y presentando a Lucía a nuestros amigos y familiares que venían a visitarnos. Todos quedaban encantados con nuestra pequeña, alabando sus ojos grandes y su sonrisa desdentada. A medida que pasaban los días, la idea de volver a nuestra vida normal comenzaba a tomar forma. Javier tendría que regresar al trabajo pronto, y yo empezaba a pensar en cómo equilibraría mi carrera con la maternidad. ¿Estás segura de que estarás bien sola con Lucía?, me preguntó Javier la noche antes de su regreso al trabajo. Estaremos bien, le aseguré, aunque en el fondo sentía un poco de aprensión. Además, tu madre dijo que vendría a ayudar, ¿recuerdas? Javier asintió, pero noté una sombra de preocupación en su rostro. No le di importancia en ese momento, demasiado ocupada con los preparativos para los días venideros. Esa noche, mientras Lucía dormía en su cuna y Javier y yo descansábamos en nuestra cama, reflexioné sobre los últimos días. Habían sido agotadores, sí, pero también los más felices de mi vida. Tenía todo lo que siempre había soñado: un esposo amoroso, una hija hermosa y sana, un hogar precioso en uno de los mejores barrios de Madrid. ¿En qué piensas?, me preguntó Javier, notando mi silencio. En lo afortunados que somos, respondí, acurrucándome contra él. En lo perfecta que es nuestra vida ahora. Él me abrazó con fuerza, besando mi frente. Lo es. Y siempre lo será, te lo prometo. Con esa promesa resonando en mis oídos, me quedé dormida, sin imaginar que en solo unas horas, todo lo que creía seguro en mi vida estaba a punto de desmoronarse. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del ático cuando regresamos de nuestra primera salida con Lucía. Habíamos ido al pediatra para su revisión semanal, y tanto la bebé como yo estábamos agotadas. Javier llevaba el cochecito, y yo cargaba la pañalera, ansiosa por llegar a casa y descansar un poco. Tan pronto como Javier abrió la puerta, sentí que algo no estaba bien. Un aroma desconocido flotaba en el aire, una mezcla de perfume caro y algo que no pude identificar. Fruncí el ceño, confundida. ¿Notas algo raro?, le pregunté a Javier mientras entrábamos. Él pareció tensarse por un momento, pero rápidamente sacudió la cabeza. Debe ser tu imaginación, cariño. ¿Estás cansada? Asentí, no muy convencida, y me adentré en el apartamento. Fue entonces cuando lo vi: el corredor estaba lleno de maletas, elegantes y caras, que definitivamente no eran nuestras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Javier, ¿qué son estas maletas?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Antes de que pudiera responder, noté otros cambios. Los cuadros que habíamos elegido juntos ya no estaban en las paredes. En su lugar, había fotografías que no reconocía. Las cortinas, antes de un suave tono crema, ahora eran de un rojo intenso que nunca habría elegido. ¿Qué está pasando?, murmuré, más para mí misma que para Javier. Con Lucía en brazos, me dirigí hacia nuestra habitación, necesitando la familiaridad de nuestro espacio privado. Pero lo que encontré allí me dejó sin aliento. Carmen, mi suegra, estaba de pie junto a nuestro armario, desempacando ropa y colocándola en los cajones como si fuera lo más natural del mundo. Se giró al oírme entrar, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. «Oh, querida, ya están en casa», dijo con una voz melosa que me puso los pelos de punta. «Espero que no te importe», empecé a instalarme mientras no estaban. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Carmen nunca había sido particularmente cálida conmigo, pero esto era algo completamente diferente. «¿Instalarte?», logré articular finalmente. «Carmen, no entiendo. ¿Qué está pasando?». Ella soltó una risita que sonó como uñas en una pizarra. «Oh, cielo, ¿Javier no te lo dijo? Me mudaré aquí por un tiempo. Para ayudar con la bebé, por supuesto». Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Mudarse aquí? ¿Sin consultarme? Busqué a Javier con la mirada,
esperando que entrara y aclarara este malentendido, pero no apareció. Pero este es nuestro dormitorio, protesté débilmente. ¿Dónde se supone que dormiremos Javier y yo? Carmen hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, no te preocupes por eso. Pueden usar la habitación de invitados. Es más que suficiente para ustedes dos y la pequeña. Sentí que la ira comenzaba a burbujear en mi interior, mezclándose con la confusión y el miedo. Carmen, creo que ha habido un malentendido. Este es nuestro apartamento, nuestra casa. No puedes simplemente. No puedo qué, querida, me interrumpió, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. ¿Vivir en el apartamento que está a nombre de mi hijo? ¿Cuidar de mi nieta? ¿Asegurarme de que esté bien atendida? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿A nombre de Javier? Pero eso no podía ser cierto. Habíamos comprado este lugar juntos, con dinero de ambos. Esto es ridículo, dije, mi voz temblando de emoción. Voy a hablar con Javier ahora mismo. Me di la vuelta, sosteniendo a Lucía con más fuerza contra mi pecho, como si pudiera protegerla de esta locura. Encontré a Javier en la sala, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Javier, lo llamé, mi voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Tu madre dice que se muda aquí, que el apartamento está a tu nombre. Esto no puede ser cierto, ¿verdad? Él levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. ¿Culpa, vergüenza y algo más, miedo? Lo siento, murmuró. No sabía cómo decírtelo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Decirme qué exactamente, Javier? Él se puso de pie, acercándose a mí con cautela, como si fuera un animal asustado. Mi madre, ella cree que es lo mejor. Dice que necesitamos ayuda con Lucía, que no podemos hacerlo solos. ¿Y tú le creíste?, pregunté, incrédula. Javier, somos perfectamente capaces de cuidar a nuestra hija. No necesitamos que tu madre se mude con nosotros. No es solo eso, continuó, evitando mi mirada. Ella piensa que no eres la adecuada para mí, para nuestra familia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿Y tú qué piensas, Javier? Él guardó silencio, y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No puedo creer esto, murmuré, las lágrimas comenzando a caer por mis mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto a Lucía y a mí? En ese momento, Carmen apareció en la sala, su presencia llenando el espacio como un gas tóxico. Oh, vamos, querida. No hagas una escena. Es lo mejor para todos, especialmente para la niña. Me giré hacia ella, la ira finalmente superando el shock. Usted no tiene derecho a decidir qué es lo mejor para mi hija. Ni usted ni nadie más que Javier y yo. Carmen sonrió, una sonrisa fría y calculadora que me hizo estremecer. Oh, pero si tengo ese derecho. Verás, querida, legalmente, este apartamento es tanto mío como de Javier. Y como copropietaria, tengo todo el derecho de vivir aquí. Miré a Javier, buscando en sus ojos algún signo de que todo esto era una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero solo vi resignación y vergüenza. Esto no puede estar pasando, susurré, más para mí misma que para ellos. Carmen se acercó, extendiendo los brazos hacia Lucía. Vamos, déjame cargar a mi nieta. Debes estar cansada. Instintivamente, di un paso atrás, protegiendo a mi hija. No la toques, dije con una voz que no reconocí como mía. Javier, llamó Carmen, su voz cargada de autoridad. Dile a tu esposa que se comporte. Pero Javier permaneció en silencio, atrapado entre su madre y yo, incapaz de tomar una decisión. En ese momento, mirando a mi esposo y a la mujer que creía que podía arrebatarme todo lo que amaba, supe que tenía que actuar. No podía quedarme allí, en ese ambiente tóxico, exponiendo a mi hija a esta locura. Esto no ha terminado, dije, mi voz temblando pero firme. No voy a permitir que me alejen de mi hija ni de mi hogar.
Con esas palabras, me di la vuelta y salí del apartamento, llevando conmigo lo único que realmente importaba, Lucía. No sabía a dónde iría, ni qué haría a continuación, pero estaba segura de una cosa: lucharía con todas mis fuerzas por proteger a mi familia, con o sin el apoyo de Javier. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Carmen me miraba con una mezcla de desdén y triunfo, mientras Javier parecía haberse encogido, incapaz de enfrentar la situación que él mismo había ayudado a crear. Lucía, ajena a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor, comenzó a agitarse en mis brazos, quizás sintiendo la tensión en el ambiente. «No seas ridícula», espetó Carmen, rompiendo el silencio. Su voz, fría como el hielo, cortó el aire entre nosotras. «No puedes simplemente irte con la niña. Hay cosas que debemos aclarar». Di un paso atrás, instintivamente protegiendo a Lucía. «No hay nada que aclarar. Este es mi hogar, mi familia. No tienen derecho a...» «Te equivocas», me interrumpió Carmen, su sonrisa volviéndose más fría, si eso era posible. «Tenemos todo el derecho. De hecho, querida, eres tú quien no tiene derecho a estar aquí». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Carmen se movió hacia el sofá, sentándose con una elegancia estudiada que contrastaba con la tensión del momento. «Verás, este apartamento está a nombre de Javier y mío. Siempre lo ha estado. Tú, querida, no eres más que una inquilina. Una inquilina cuya presencia ya no es bienvenida». Las palabras me golpearon como una avalancha. Miré a Javier, buscando en sus ojos algún indicio de que esto era una broma cruel, una mentira elaborada por su madre. Pero él evitó mi mirada, confirmando con su silencio las palabras de Carmen. «Eso no puede ser cierto», murmuré, más para mí misma que para ellos. «Compramos este lugar juntos, Javier. Con nuestro dinero, nuestros ahorros». Carmen soltó una risa seca. «Oh, querida. Eres tan ingenua. ¿De verdad creíste que podrías permitirte un lugar así en La Moraleja? Este apartamento siempre ha sido una inversión familiar. Javier simplemente te permitió vivir aquí mientras eras útil». Cada palabra era como una puñalada. Me volví hacia Javier, la traición ardiendo en mi pecho. «¿Es esto cierto? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». Finalmente, Javier levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero también de una determinación que nunca antes había visto. «Lo siento», dijo en voz baja. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, pero mi madre tiene razón. El apartamento está a nuestro nombre». «¿Cómo pudiste?», susurré, las lágrimas amenazando con derramarse. «Hemos vivido aquí durante años. Construimos una vida juntos. Tenemos una hija». Carmen se puso de pie, acercándose a nosotros con pasos medidos. «Y es precisamente por esa niña que debes irte. No eres apta para criarla. Necesita estabilidad, una familia real». La ira reemplazó al shock inicial. ¿Una familia real? ¿Te refieres a una familia que miente, que engaña, que traiciona? ¿Eso es lo que quieres para Lucía? «Quiero lo mejor para mi nieta», respondió Carmen, su voz cargada de veneno. «Y eso claramente no eres tú». Miré a Javier, buscando en él al hombre que creía conocer, al padre de mi hija. «¿Y tú? ¿También crees que no soy lo mejor para nuestra hija?». Javier parecía estar librando una batalla interna. Abrió la boca para hablar, pero Carmen lo interrumpió. «Javier sabe que esto es lo correcto. Ha visto cómo eres realmente, cómo no estás preparada para ser madre». «Eso es mentira», grité, incapaz de contenerme más. «He estado cuidando a Lucía desde que nació. La he alimentado, la he calmado en las noches, he estado allí para cada momento». «¿Dónde estabas tú, Carmen? ¿Dónde estabas cuando pasábamos noches en vela?». Carmen hizo un gesto despectivo con la mano. «Cualquiera puede cambiar pañales. Se necesita más que eso para criar a un niño adecuadamente». Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que era mi vida,
se estaba desmoronando frente a mis ojos. Miré a Lucía, que ahora dormía plácidamente en mis brazos, ajena al caos que nos rodeaba. No pueden hacer esto, dije, mi voz temblando pero firme. No pueden simplemente echarme de mi propia casa, alejarme de mi hija. Carmen sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, pero podemos. Y lo haremos. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas y marcharte. Lucía se queda aquí, por supuesto. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. No. No voy a dejar a mi hija. Jamás. No tienes opción, respondió Carmen. Legalmente, este es nuestro hogar. Si no te vas por tu propia voluntad, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. Miré a Javier, buscando en él un último vestigio del hombre que creía amar. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu madre me separe de nuestra hija? Javier parecía estar al borde de las lágrimas, pero su voz sonó firme cuando habló. Es lo mejor, cariño. Necesitas tiempo para ti misma, para pensar. Lucía estará bien con nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hija, estaba de acuerdo en separarme de mi bebé. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una grieta que sabía que nunca podría repararse. Esto no ha terminado, dije, mi voz apenas un susurro. Lucharé por mi hija. No pueden alejarme de ella. Carmen se acercó, extendiendo los brazos hacia Lucía. Vamos, dámela. Necesitas descansar, pensar con claridad. Instintivamente, di un paso atrás, protegiendo a mi hija. No la toques, gruñí, sorprendida por la ferocidad en mi propia voz. Javier, llamó Carmen, su voz cargada de autoridad. Haz entrar en razón a tu esposa. Pero Javier permaneció inmóvil, atrapado entre su madre y yo, incapaz de tomar una decisión. En ese momento, mirando a los ojos de la mujer que quería arrebatarme todo lo que amaba y al hombre que una vez creí que me protegería de cualquier cosa, supe que tenía que actuar. No podía quedarme allí, en ese ambiente tóxico, exponiendo a mi hija a esta locura. Esto no ha terminado, repetí, mi voz más firme esta vez. No voy a permitir que me alejen de mi hija ni de mi hogar. Volveré, y cuando lo haga, será con la ley de mi lado. Con esas palabras, me di la vuelta y salí del apartamento, llevando conmigo lo único que realmente importaba, Lucía. No sabía a dónde iría, ni qué haría a continuación, pero estaba segura de una cosa, lucharía con todas mis fuerzas por proteger a mi familia, con o sin el apoyo de Javier. Mientras el ascensor bajaba, con Lucía acurrucada contra mi pecho, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Pero junto con el dolor y la traición, sentí algo más crecer dentro de mí, una determinación feroz. No dejaría que me quitaran a mi hija. No dejaría que destruyeran todo lo que habíamos construido. Salí del edificio con paso firme, sin mirar atrás. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Por Lucía, por mí misma, por la vida que merecíamos tener. Las calles de Madrid nunca me habían parecido tan frías y hostiles como en ese momento. Con Lucía apretada contra mi pecho y una pequeña mochila con lo esencial que había logrado tomar antes de salir, caminaba sin rumbo fijo, las lágrimas nublando mi visión. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Pasé frente a cafeterías llenas de gente riendo, parejas paseando de la mano, familias disfrutando de la tarde. Cada escena era un doloroso recordatorio de la vida que creía tener hace apenas unas horas. Tranquila, mi amor, susurré a Lucía, que comenzaba a agitarse. Mamá está aquí. Todo estará bien. Pero, ¿lo estaría? ¿Cómo podía prometerle eso a mi hija cuando ni siquiera sabía dónde dormiríamos esa noche? Mis pasos me llevaron automáticamente al Parque del Retiro. ¿Cuántas veces había paseado por aquí con Javier, soñando con el día en que traeríamos a nuestro bebé? Ahora, esos recuerdos se sentían como una cruel broma del destino. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los últimos rayos de sol se reflejaban en el agua. Lucía comenzó a llorar, probablemente hambrienta y cansada.
La mecí suavemente, tratando de calmarla mientras buscaba en la mochila un biberón. Eso, chach, mi cielo, murmuré, besando su frente. Todo estará bien. Mamá te cuidará. Mientras Lucía se alimentaba, saqué mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Javier, pero no podía enfrentarlo ahora. Necesitaba ayuda, un lugar seguro donde pensar y planear nuestro próximo movimiento. Fue entonces cuando pensé en Elena. Mi mejor amiga desde la universidad, la persona que siempre había estado ahí para mí. Con manos temblorosas, marqué su número. Hola, respondió Elena al tercer timbre. Elena, dije, mi voz quebrándose. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? No pude contener más las lágrimas. No, no estoy bien. Javier, su madre, me echaron de casa. Estoy en el parque con Lucía y no sé a dónde ir. ¿Qué? Exclamó Elena, la incredulidad evidente en su voz. Quédate donde estás. Voy para allá ahora mismo. 30 minutos después, que se sintieron como una eternidad, vi el auto de Elena estacionarse cerca de la entrada del parque. Ella salió apresuradamente, buscándome con la mirada. Cuando me vio, corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo cuidadoso para no aplastar a Lucía. Oh, cariño, murmuró, apartándose para mirarme. ¿Qué ha pasado? Entre sollozos entrecortados, le conté todo. La llegada de Carmen, las mentiras de Javier, cómo habían intentado quitarme a Lucía. Elena escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación feroz. Ven, dijo finalmente, tomando mi mochila. Te vienes a casa conmigo. No voy a dejarte sola en esto. El trayecto hasta el apartamento de Elena fue un borrón. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos del día, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto, algún indicio de que Javier fuera capaz de traicionarme así. Elena vivía en un acogedor piso en el barrio de Malasaña. Tan pronto como entramos, el familiar aroma a vainilla y canela me envolvió, brindándome un pequeño consuelo. Siéntate, me indicó Elena, señalando el sofá. Voy a preparar algo de comer y luego hablaremos. Asentí débilmente, acomodándome en el sofá con Lucía. Mi hija, agotada por los eventos del día, se había quedado dormida en mis brazos. La miré, maravillándome de su inocencia, de cómo podía dormir tan plácidamente mientras su mundo se desmoronaba. Elena volvió con una bandeja de té y unos sándwiches. Se sentó a mi lado, esperando pacientemente a que estuviera lista para hablar. No puedo creer que esto esté pasando, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Creí que Javier y yo éramos felices. Creí que teníamos una vida perfecta. Elena tomó mi mano, apretándola suavemente. Nada de esto es tu culpa, ¿me oyes? Javier y su madre son los únicos responsables de esta situación. Asentí, aunque una parte de mí no podía evitar cuestionarse. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy una buena madre para Lucía? No te atrevas a pensar eso ni por un segundo, dijo Elena con firmeza. Eres una madre maravillosa. Lo que ellos están haciendo es cruel y probablemente ilegal. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Ilegal? Elena asintió. No pueden simplemente echarte de tu casa y quitarte a tu hija. Tienes derechos. Necesitamos hablar con un abogado. La idea de una batalla legal me aterrorizaba, pero sabía que Elena tenía razón. No podía permitir que me arrebataran a Lucía. Mañana a primera hora llamaremos a mi prima Sofía, continuó Elena. Es abogada de familia. Ella sabrá qué hacer. Por primera vez desde que salí de mi apartamento, sentí un atisbo de esperanza. Gracias, Elena. No sé qué haría sin ti. Ella me abrazó con fuerza. Para eso están las amigas. Ahora, necesitas descansar. Puedes usar mi habitación, yo dormiré en el sofá. Intenté protestar, pero Elena no aceptó un no por respuesta. Me acompañó al dormitorio,
ayudándome a acomodar a Lucía en el centro de la cama con almohadas a su alrededor. Intenta dormir un poco, me dijo, dándome un último abrazo antes de salir. Mañana será un nuevo día y enfrentaremos esto juntas. Cuando la puerta se cerró, me acosté junto a Lucía, observando su rostro angelical. A pesar del agotamiento físico y emocional, el sueño me eludía. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada momento de mi relación con Javier, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que prometió amarme y protegerme se había convertido en alguien capaz de hacerme tanto daño? Lucía se movió en sueños, su pequeña mano aferrándose a mi dedo. La miré, sintiendo cómo el amor y la determinación crecían en mi interior. No importaba lo que tuviera que enfrentar, lucharía con todas mis fuerzas por ella. Por nuestro futuro. Te prometo que todo estará bien, susurré, besando su frente. Mamá nunca te abandonará. Con esa promesa silenciosa, cerré los ojos, dejando que el agotamiento finalmente me venciera. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de nuestra lucha. Y estaba decidida a ganar, no solo por mí, sino por la pequeña vida que dormía plácidamente a mi lado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Elena, fiel a su palabra, contactó a su prima Sofía, quien resultó ser una abogada feroz y competente. Nos reunimos en el acogedor apartamento de Elena, con Lucía durmiendo plácidamente en su cochecito mientras discutíamos los detalles de mi situación. Lo que han hecho es completamente ilegal, afirmó Sofía, sus ojos brillando con determinación. No pueden simplemente echarte de tu hogar y separarte de tu hija. Tenemos un caso sólido aquí. Mientras Sofía hablaba sobre órdenes de restricción y derechos de custodia, mi mente vagaba, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era de María, la secretaria de Javier. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Javier y su madre. Por favor, llámame cuando puedas. Intrigada y un poco temerosa, me excusé y salí al balcón para hacer la llamada. La voz de María sonaba tensa y nerviosa cuando contestó. Gracias por llamar, dijo apresuradamente. He estado debatiéndome sobre si debía contactarte, pero después de lo que escuché hoy, no puedo quedarme callada. ¿Qué sucede, María?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. María tomó una respiración profunda antes de continuar. Carmen ha estado manipulando a Javier durante meses, incluso antes de que Lucía naciera. La he escuchado hablar con él, sembrando dudas sobre ti, insinuando que eras una interesada que planeaba dejarlo una vez que tuvieras al bebé. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pero eso es ridículo. Yo amo a Javier, nunca. Lo sé, me interrumpió María. Todos en la oficina lo sabemos. Pero Carmen ha sido muy astuta. Ha estado aprovechando los momentos de vulnerabilidad de Javier, especialmente durante tu embarazo cuando estabas más ocupada y cansada. Mientras María continuaba revelando detalles de la manipulación de Carmen, sentí una mezcla de rabia y dolor creciendo en mi interior. Recordé las pequeñas discusiones que Javier y yo habíamos tenido durante el embarazo, como él a veces parecía distante o preocupado. Todo comenzaba a tener un terrible sentido. Hay más, continuó María, su voz bajando a un susurro. Carmen ha estado hablando con los socios de la empresa, insinuando que tú eras una distracción para Javier, que lo estabas alejando de su trabajo. Ha estado sembrando dudas sobre tu integridad y tus intenciones. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras escuchaba. No solo Carmen había intentado destruir mi matrimonio, sino también mi reputación profesional. ¿Por qué?, logré preguntar entre sollozos. ¿Por qué haría algo así? María suspiró. Por lo que he podido entender, Carmen siempre ha sido muy controladora con Javier. Creo que te ve como una amenaza a su influencia sobre él. Y con la llegada de Lucía, se sintió aún más amenazada, concluí, las piezas encajando en mi mente. Exacto, confirmó María. Ha estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado para actuar. El nacimiento de Lucía fue la oportunidad perfecta.
Después de agradecerle a María por su valentía al contarme todo esto, volví al interior del apartamento. Elena y Sofía me miraron con preocupación al ver mi rostro descompuesto. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, acercándose a abrazarme. Entre lágrimas, les conté todo lo que María me había revelado. Sofía tomaba notas frenéticamente, mientras Elena me sostenía, su rostro una mezcla de shock e indignación. «Esto cambia todo», dijo Sofía finalmente. «Si podemos probar esta manipulación, tendremos un caso aún más fuerte». «María, ¿estaría dispuesta a testificar?». Asentí, recordando la determinación en la voz de la secretaria. «Creo que sí». Parecía muy afectada por toda la situación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía trabajó incansablemente, recopilando evidencias y preparando nuestra estrategia legal. Elena se convirtió en mi roca, cuidando de Lucía cuando yo estaba demasiado abrumada para hacerlo. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. «Por favor, no cuelgues», suplicó antes de que pudiera decir algo. «Necesito hablar contigo». Parte de mí quería colgar, protegerme de más dolor. Pero otra parte, la parte que aún amaba al hombre con el que me había casado, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «Te escucho», dije finalmente, mi voz tensa. Hubo un momento de silencio antes de que Javier hablara. «Lo siento», dijo, su voz quebrada. «Lo siento tanto. He sido un idiota, un cobarde. Dejé que mi madre me manipulara, que sembrara dudas sobre ti, sobre nuestro amor». Mientras Javier hablaba, confesando cómo Carmen había aprovechado sus inseguridades, cómo había distorsionado cada pequeño desacuerdo entre nosotros, sentí una mezcla de emociones luchando en mi interior. Rabia por su debilidad, dolor por la traición, pero también un atisbo de esperanza. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté cuando terminó. «Porque finalmente abrí los ojos», respondió. «Ver cómo trató de separarte de Lucía, fue como si me despertara de un trance. Me di cuenta de todo el daño que había permitido que causara. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba perdonarlo, volver a la vida que creíamos tener. Pero el dolor y la desconfianza eran demasiado fuertes. Necesito tiempo», dije finalmente. «Has hecho mucho daño, Javier. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo». «Lo entiendo», respondió, su voz cargada de arrepentimiento. «Pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para arreglar esto. Para recuperarte a ti y a Lucía». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando el bullicio de Madrid bajo el sol de la tarde. Elena se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Asentí lentamente. «No lo sé. Pero creo que por primera vez en días, veo un rayo de esperanza». Mientras sostenía a Lucía en mis brazos, mirando su rostro inocente, supe que el camino por delante sería difícil. La traición de Javier y la manipulación de Carmen habían dejado heridas profundas. Pero también sabía que, por el bien de mi hija, por mi propio bien, tenía que ser fuerte. El plan de Carmen para separarme de mi familia había fallado. Había subestimado mi fortaleza, el amor que sentía por mi hija, y la lealtad de personas como Elena y María. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: lucharía con todas mis fuerzas por la vida y la familia que merecíamos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La batalla legal que había iniciado con la ayuda de Sofía se intensificaba con cada passing día. Me encontraba inmersa en un mundo de términos legales, audiencias y negociaciones que nunca imaginé que formarían parte de mi vida. Sofía, la prima abogada de Elena, se había convertido en mi guerrera legal. Su determinación y experiencia eran mi faro en la tormenta legal que enfrentábamos. Cada mañana nos reuníamos en su despacho, revisando documentos, preparando estrategias y discutiendo nuestros próximos movimientos. «Necesitamos revisar todos los documentos relacionados con la compra del apartamento», dijo Sofía una mañana, su voz cargada de determinación. «Algo no cuadra en la historia que Javier y Carmen nos han presentado». Pasamos días enteros sumergidas en papeles, contratos y extractos bancarios.
Elena se había convertido en mi apoyo incondicional, cuidando a Lucía mientras yo me perdía en el laberinto legal. Fue durante una de estas sesiones maratónicas cuando hicimos un descubrimiento que cambiaría todo el curso del caso. «Espera un momento», dijo Sofía, sus ojos fijos en un documento. «¿Recuerdas la herencia que recibiste de tu abuela hace unos años?» Asentí, el recuerdo aún fresco en mi mente. Mi abuela había fallecido poco después de mi boda con Javier, dejándome una suma considerable. En ese momento, inmersa en la felicidad de mi nueva vida matrimonial, había confiado ciegamente en Javier para que administrara el dinero. Según estos registros, continuó Sofía, su voz temblando de emoción, el pago inicial del apartamento coincide exactamente con la cantidad que heredaste. ¿Y la fecha? Coincide con cuando recibimos la herencia, terminé la frase, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Sofía sintió, su rostro una mezcla de triunfo y indignación. Exactamente. El apartamento se compró con tu dinero, no con el de Javier o Carmen. La revelación fue como un tsunami que arrasó con todas mis dudas y temores. De repente, todo cobraba sentido, la insistencia de Carmen en que el apartamento era suyo, la reticencia de Javier a discutir los detalles financieros de nuestra vida en común. Pero, ¿cómo pudieron hacer esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo pudo Javier traicionarme así? Sofía tomó mi mano, su voz suave pero firme. No lo sé, cariño. Pero esto cambia todo. Ahora tenemos pruebas concretas de que te han estado engañando. Esto no solo fortalece nuestro caso por la custodia de Lucía, sino que también podemos demandar por fraude. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Sofía presentó una moción urgente ante el tribunal, solicitando una revisión completa de los activos matrimoniales y una orden de restricción contra Javier y Carmen para que no pudieran disponer del apartamento o cualquier otro bien adquirido durante nuestro matrimonio. La noticia cayó como una bomba en el lado opuesto. Recibí una llamada desesperada de Javier la noche después de que se presentara la moción. «Por favor, déjame explicarte», suplicó, su voz cargada de pánico. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», respondí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo durante meses finalmente se desbordaba. «¿Me estás diciendo que no usaste mi herencia para comprar el apartamento? ¿Qué no me has estado mintiendo todo este tiempo?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Javier hablara de nuevo. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Tienes razón. Lo hice. Pero fue idea de mi madre. Ella dijo que era la única forma de asegurar nuestro futuro, de protegernos». «¿Protegernos de qué, Javier? ¿De mí? ¿De la madre de tu hija?». Otro silencio. «No lo sé», respondió finalmente. Estaba confundido, asustado. Mi madre siempre ha tenido una gran influencia sobre mí y yo fui débil. Mientras escuchaba las explicaciones y disculpas de Javier, sentí una extraña mezcla de emociones. Rabia por su traición, dolor por la confianza rota, pero también una pizca de lástima por el hombre que alguna vez amé, ahora reducido a una marioneta manipulada por su madre. «No puedo perdonarte, no ahora», dije finalmente. «Lo que has hecho, has traicionado mi confianza de la peor manera posible. Necesito tiempo, y necesito que respetes eso». Después de colgar, me derrumbé en el sofá, las lágrimas fluyendo libremente. Elena, que había estado escuchando en silencio, me abrazó con fuerza. «Eres increíblemente fuerte», susurró. «Y no estás sola en esto. Estamos contigo, pase lo que pase». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Sofía trabajó incansablemente, preparando nuestra estrategia para la próxima audiencia. Mientras tanto, yo dividía mi tiempo entre cuidar a Lucía, preparar mi testimonio y tratar de mantener la cordura en medio del caos. El día de la audiencia llegó más pronto de lo que esperaba. El juzgado era un edificio imponente en el centro de Madrid, sus pasillos llenos de personas con rostros tensos y preocupados. Sofía caminaba a mi lado, su presencia una fuente de calma en medio de la tormenta. «Recuerda», me dijo mientras esperábamos fuera de la sala, «di la verdad, mantén la calma y confía en mí. Tenemos un caso sólido». Cuando entramos en la sala,
lo primero que vi fue a Javier, sentado junto a su abogado. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en los suyos una mezcla de arrepentimiento y miedo. Carmen estaba sentada detrás de él, su rostro una máscara de determinación fría. La audiencia fue larga y agotadora. Escuché en silencio mientras los abogados presentaban sus argumentos, mi corazón latiendo con fuerza cada vez que se mencionaba a Lucía o el apartamento. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, conté mi historia. Hablé de mi amor por Javier, de la alegría de convertirnos en padres, y luego del shock y la traición que sentí cuando descubrí la verdad. Cuando llegué a la parte sobre el descubrimiento de que el apartamento había sido comprado con mi herencia, vi cómo el rostro del juez se endurecía. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente habló. Su voz era firme y clara cuando emitió su decisión. Basándome en las evidencias presentadas, ordeno que la propiedad en cuestión sea transferida inmediatamente a nombre de la demandante. Además, se concede la custodia temporal de la menor, Lucía García, a la madre, con visitas supervisadas para el padre. Se llevará a cabo una investigación adicional sobre el posible fraude financiero cometido por el señor García y su madre. Sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Sofía me abrazó con fuerza, susurrando palabras de felicitación. Miré hacia donde estaba Javier, viendo cómo su rostro se desmoronaba ante la decisión del juez. Carmen, por su parte, parecía furiosa, sus ojos lanzando dagas en mi dirección. Mientras salíamos de la sala del tribunal, con la victoria resonando en mis oídos, supe que esto era solo el comienzo. Aún quedaba un largo camino por recorrer, heridas que sanar y confianza que reconstruir. Pero por primera vez en meses, sentí que el futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades. Miré la foto de Lucía en mi teléfono, su sonrisa inocente iluminando la pantalla. Lo logramos, mi amor, susurré. Mamá lo logró por ti. Con la cabeza en alto y el corazón más ligero, salí del juzgado hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. La batalla legal había sido ganada, pero sabía que la verdadera lucha, la de reconstruir mi vida y criar a mi hija en un ambiente de amor y confianza, apenas comenzaba. El día del juicio final llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Me levanté antes del amanecer, preparándome meticulosamente para el día que definiría mi futuro y el de Lucía. Elena, mi roca durante todo este proceso, se quedó con mi hija mientras yo me dirigía al juzgado con Sofía. El Palacio de Justicia de Madrid se alzaba imponente frente a nosotras, sus puertas de madera maciza parecían más intimidantes que nunca. Sofía me dio un apretón reconfortante en el hombro antes de entrar. «Estamos preparadas», me aseguró. «Tenemos la verdad de nuestro lado». La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos y familiares llenaban los bancos. En la primera fila, vi a Javier, su rostro una máscara de arrepentimiento y miedo. A su lado, Carmen mantenía su porte altivo, aunque pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Comenzó el proceso y, uno a uno, los testigos fueron llamados. María, la secretaria de Javier, fue la primera en subir al estrado. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo había presenciado la manipulación de Carmen durante meses. La señora Carmen constantemente sembraba dudas sobre la integridad de su nuera, declaró María. La escuché múltiples veces insinuar que la señora solo estaba interesada en el dinero de su hijo y que planeaba abandonarlo después del nacimiento de la niña. Vi cómo Javier se encogía en su asiento con cada palabra, mientras Carmen mantenía su expresión impasible. Luego fue el turno de Elena, quien habló sobre cómo me había encontrado esa noche en el parque, devastada y sin hogar. Su testimonio emocionado hizo que varios miembros del jurado se removieran incómodos en sus asientos. Finalmente, llegó mi turno. Con el corazón latiendo fuertemente, subí al estrado. Miré directamente al juez mientras relataba mi historia, desde el inicio de mi relación con Javier hasta el momento en que fui expulsada de mi propio hogar. Su señoría, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra, no solo fui víctima de una cruel manipulación, sino también de un fraude financiero. El apartamento que Carmen y Javier afirman como suyo fue comprado con dinero de mi herencia. Presenté los documentos que probaban mi afirmación,
viendo cómo los ojos del juez se agrandaban al revisarlos. Continué explicando cómo Javier había administrado mi herencia sin mi conocimiento completo, utilizando el dinero para la compra del inmueble. Todo lo que quiero es justicia, concluí, mis ojos llenos de lágrimas pero mi voz firme. Justicia para mí, y sobre todo, para mi hija Lucía, quien merece crecer en un hogar lleno de amor y honestidad. Cuando terminé, el silencio en la sala era palpable. Vi a Javier hundirse aún más en su asiento, su rostro una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Carmen, por primera vez, parecía haber perdido su compostura, su máscara de frialdad resquebrajándose. El abogado de Javier y Carmen hizo su mejor esfuerzo para desacreditar mis afirmaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Cada intento de justificar sus acciones solo parecía hundirlos más. Después de lo que pareció una eternidad, el juez se retiró a deliberar. Los minutos se convirtieron en horas, y la tensión en la sala era palpable. Sofía me mantuvo calmada, recordándome respirar y mantener la compostura. Finalmente, el juez regresó. El silencio que cayó sobre la sala era ensordecedor. Con voz clara y firme, comenzó a leer su veredicto. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal encuentra que la demandante ha sido víctima de una grave injusticia y manipulación. Por lo tanto, se dicta lo siguiente. Primero, se concede la custodia total de la menor, Lucía García, a la madre, con visitas supervisadas para el padre, sujetas a evaluación psicológica y terapia familiar. Segundo, se ordena la transferencia inmediata del apartamento en cuestión a nombre de la demandante, reconociendo que fue adquirido con fondos provenientes de su herencia personal. Tercero, se iniciarán procedimientos legales adicionales para investigar el posible fraude financiero cometido por el señor Javier García y la señora Carmen García. Cuarto, se emite una orden de restricción contra Carmen García, prohibiéndole cualquier contacto no autorizado con la demandante o la menor. El juez golpeó su mazo, sellando la decisión. Me quedé inmóvil, las palabras resonando en mis oídos. Sofía me abrazó con fuerza, susurrando felicitaciones. A mi alrededor, la sala estalló en un murmullo de voces. Miré hacia donde estaban Javier y Carmen. Ella parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Javier, por su parte, me miraba fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Mientras salíamos de la sala, Javier se acercó a mí. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Lo siento tanto. Fui un cobarde, un idiota. Por favor, perdóname. Lo miré, sintiendo una mezcla de emociones, dolor, rabia, pero también una pizca de lástima. Necesito tiempo, Javier, respondí finalmente. Mucho tiempo. Lo que hiciste, no sé si alguna vez podré perdonarlo completamente. Pero por el bien de Lucía, espero que algún día podamos tener una relación cordial. Él asintió, derrotado, y se alejó lentamente. Carmen pasó a nuestro lado, lanzándome una mirada cargada de odio antes de desaparecer por el pasillo. Esa noche, regresé al apartamento que ahora era legalmente mío. Elena me acompañó, ayudándome a llevar a Lucía y nuestras pertenencias. Al abrir la puerta, una oleada de emociones me invadió. Este lugar, que una vez había sido mi hogar feliz, luego se convirtió en el escenario de mi peor pesadilla, y ahora era el comienzo de un nuevo capítulo. Acosté a Lucía en su cuna, en la habitación que habíamos decorado con tanto amor meses atrás. La observé dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente, ajena a todo el drama que había ocurrido. Lo logramos, mi amor, susurré, acariciando suavemente su mejilla. Estamos en casa. Elena me encontró así, de pie junto a la cuna de Lucía. Me abrazó por detrás, su presencia un consuelo silencioso. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Reflexioné por un momento antes de responder. Aliviada. Exhausta. Asustada. Esperanzada. Todo al mismo tiempo. Es normal, me aseguró. Has pasado por mucho. Pero lo importante es que ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, en tus propios términos. Asentí, sintiendo una determinación renovada crecer en mi interior. Tienes razón. No será fácil, pero por Lucía,
por mí misma, estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Esa noche, acostada en mi cama, en mi habitación, en mi hogar, pensé en todo lo que había ocurrido. El dolor de la traición aún estaba presente, pero ya no me consumía. En su lugar, sentía una fuerza que no sabía que poseía, una determinación de crear un futuro brillante para Lucía y para mí. El camino por delante no sería fácil. Sabía que habría días difíciles, momentos en los que la duda y el miedo intentarían apoderarse de mí. Pero también sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Había enfrentado la manipulación, la traición y el engaño, y había salido victoriosa. Mientras el sueño me vencía, hice una promesa silenciosa a Lucía y a mí misma. Construiríamos una vida llena de amor, honestidad y fortaleza. Una vida en la que los errores del pasado serían lecciones para el futuro, no cadenas que nos ataran. El mañana traería nuevos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Con Lucía a mi lado y amigos leales como Elena apoyándome, sabía que podríamos superar cualquier obstáculo. Cerré los ojos, dejando que una paz que no había sentido en meses me envolviera. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de nuestras vidas. Y estábamos listas para vivirlo plenamente.